Bueno, Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Franco? ¿qué haces, Javi? ¿Cómo ven? Nos Bien, bien. empezamos ahí. No pasa nada. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, una clase más Una del clase más. seminario. Así que ya hicimos un Como- montón de cosas, tenemos un componente, tenemos todo esto subido a Tablolits. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien, vamos a hablar de esto, que son las interfaces y directivas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de qué es. Así Bien. que ahora Javi me dio el volante a mí, manejo yo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a clonar el repositorio, ¿sí? Lo que hizo Javi el otro día en la clase anterior. Lo voy a clonar en mi máquina, así de paso ven como uno puede agarrar los cambios del otro y listo. Eh, Bien, ¿dónde está eso, Javi? Me habías pasado. Me habíamos Sí, hablado acá. Este es el repo, ¿no? sí, ese es Angular el Library. repositorio que yo acabo de subir. Bien, acá está. Commits. ¿Sí? Me Está lo, voy público. sí, lo puedo clonar directamente. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Nada, un solo commit, sí, es lo que. Bien, me voy a mi carpetita donde uno quiera poner. Seminario Angular puse yo y voy a abrir un bash. ¿Sí? Yo estoy con Windows acá, así que el que va muy bien es el git bash, ¿sí? Porque tenemos todos los comandos de Linux, ¿sí? Son los que nos sirven para elaborar un poco más fácil. Así que de vuelta me cloné la dirección, la URL del repo desde acá, ¿sí? Y me voy a mi bash y tiramos git clone y pegamos la URL. Bien, perfecto. Estoy ahí, puedo entrar, me crea la carpeta Angular Library, entro ahí y la abrimos con el editor que querramos cada uno. A ver si yo uso otro, a ver si este nos anda. No, no le digo hola, a ver si Visual Studio Code anda. Sí, bien, con Code, entonces vamos a usar este. Joya. Entonces, algo que no hicimos, porque lo hizo por nosotros el NGNew, cuando hicimos la aplicación, es instalar las dependencias, ¿sí? Esto es un paso importante cuando me bajo el repo en otra máquina, ¿sí? O incluso cuando agrego dependencias. Yo suelo usar la consola que tiene acá, que también es un bash, que hizo el Studio Code, y es lo mismo, es otra forma de abrirlo. Así que lo primero que hay que hacer que cuando me bajo un repo es hacer un npm install, ¿sí? npm install o ir solo, me gusta escribir menos. Con eso me voy a bajar e instalar las dependencias de este proyecto. En principio es todo el framework Angular, ¿sí? Lo tarda un ratito. Buenísimo. Bien, y Bien, entonces ahí. ahí descargamos. ¿Qué es lo que descargamos ahí para que quede claro, Franquito? Bien, todas las dependencias de este proyecto, ¿sí? Todas esas dependencias, como lo dijo Javi la otra vez, están definidas en este archivito JSON, packages, ¿sí? Son estas que están por acá. Y después por ahí las vemos un poco más. En definitiva, es todo lo que usa el framework Angular, ¿sí? Todo esto. Eso es lo que acabamos de hacer, instalar todo y nos genera esta famosa carpeta Node Modules, ¿sí? Donde están todas las dependencias del proyecto. Están ahí. En principio no le damos mucha bola, pero están ahí y ya tenemos nuestro proyecto andando. Una vez que hicimos esto, recién ahí podemos levantar nuestro servidor. Si nosotros hubiésemos querido tirar el ng-serve antes, nos iba a dar un error, ¿sí? Porque no encuentra las dependencias lógicas del framework para empezar. Así que ya podría tirar el ng-serve acá, un ratito como siempre. Se murió. Bien, terminó el ng-serve, así que en teoría yo ya puedo abrir mi servidor local, que es el que me genera el Angular, ¿sí? En el servidor, en el puerto 4200, 2.4200. Y tenemos la lista de cervezas. Todas, perfecto. ¿Sí? Con fotito y todo. Bien, entonces esos son los primeros pasos cuando uno se clona el repositorio, ¿sí? En otra máquina o incluso en otra carpeta de esa máquina, hay que tirar siempre el npm install antes de levantar. Seguimos. Voy a cerrar esta, así no me molesta. Repasamos rápido lo que hizo Javi la clase pasada, que fue, primero laburamos un poquito en el componente principal, el app component, y lo que definimos ahí es el layout principal, el esqueleto de nuestra página. En columnas, ¿no, Javi? Hicimos un poco de gusto. Sí, Una botonera, una barra de navegación que después le daremos algo más de funcionalidad. Y hiciste un componente específico para la lista de cervezas. exactamente. Este acto. Bien.
ese lo tenemos dentro de la carpeta del componente, con sus 3 patitas como siempre. ¿Sí? Está acá. Lo que habíamos definido acá era una sola cerveza, porque queríamos empezar a imprimir las cervezas, hacer dinámico este componente, ¿sí? Entonces definimos una cerveza como un atributo de ese componente y gracias a la interpolación el template lo podía mostrar. Acá llegamos, ¿sí? Usábamos estos corchetitos para poder mostrar estas variables que están en el componente. ¿Sí? Bueno, vimos un par de formas para hacerlo en un atributo, directamente en el HTML así. Sí. Dale un poquito de zoom, Franco, así se ve mejor Más o menos. el tamaño de letra. Ahí es mucho o poco. No, Capaz que ahí zafa. Desde ahí para Dale, arriba. dale, listo. Ahora si no le tenemos más. Joya, hasta acá llegamos. Vamos entonces a meternos un poco en lo que vamos a ver en esta clase, que son las famosas interfaces y las directivas, ¿sí? Bueno, una cosa que podemos hacer en TypeScript, ¿sí? Es aprovechar un poco lo que nos propone el lenguaje, y es justamente eso, ¿no? Empezar a laburar con tipos primitivos, con tipos en variables, ¿sí? Empezar a tipar nuestras variables. Un poco de ahí viene el nombre de TypeScript, ¿sí? Este es como el principio básico que nos da la posibilidad de empezar a tipar variables. El labura en Java o está cursando en programación 2 o lo que sea, ya sabe lo que es esto, sabe todos los beneficios que tiene asociado empezar a tipar nuestras variables, ¿sí? Así que tenemos, como cualquier lenguaje, tipos primitivos, ¿sí? Name, string, number, ¿sí? Hay muchos tipos primitivos, podríamos hacer eso. Por ejemplo, nosotros en el component de por acá teníamos, ¿no? El título, lo teníamos. ¿Cuál es? App components. Acá. Este podríamos tiparlo si quisiéramos, ¿no? Podríamos decirle 2 puntos, es un string. ¿Qué error me da? Está bien. Me dice que es un poco redundante porque yo ya le puse Un valor string de... acá. Claro, entonces ya lo sabe y lo infiere de ahí, pero lo podemos dejar, ¿sí? Simplemente está avisando que es redundante. Yo podría decir que es un string, y si después en algún momento del código lo quiero usar como un número, ¿sí? Me va a decir el mismo IDE, o en el momento de compilación me va a decir, no, esto es un string, ojo con esto, me va a dar un error, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de empezar a tipar nuestros datos. Pero también podemos hacer un tipado un poco más complejo y empezar a tipar nuestros propios objetos, que son los que vamos a usar para mostrar cosas en pantalla, ¿sí? Nosotros podríamos esta cerveza, generar un tipo un poco más complejo a todo este JSON para que nos ayude a programar, ¿sí? Y nos vaya encontrando esos errores antes de tiempo y que no pasen solo en la ejecución, ¿sí? Para definir tipos de datos un poco más complejos se usan estas famosas interfaces, ¿sí? Todo esto viene del mundo de la programación orientada a objetos. Repito, no vamos a explicar demasiado, algunos las conocerán un poco más, y si no, van a ver que es un elemento muy sencillo para poder definir estos tipos de datos un poco más complejos, ¿sí? Entonces vamos a definir una interfaz para nuestro objetito cerveza, ¿sí? Entonces que el IDE después, o mismo Angular, compilando nos diga si nos confundimos con algún campo, alguna cosa así, ¿sí? Bien, entonces hacemos la interfase cerveza, ¿no, Javi? Sí, dale. Que sería esta de acá. Lo que hacemos es definir qué tipos va a tener ese objeto, ¿sí? Cuáles son los 4 tipos, Atributos. cuáles son los 4 atributos del objeto, ¿sí? Entonces, por ahora teníamos 4 o 5, ahora lo chequeamos. Simplemente eso, y después, cuando definimos una cerveza, nosotros le decimos que es del tipo de la interfaz que acabamos de crear, ¿sí? Simplemente eso. Y ahí completamos los datos como siempre o los traemos a otro lugar. Lo bueno que tiene esto es que si nosotros en algún momento queremos acceder a un campo que no existe, por ejemplo acá, quiero acceder al vir.precio, y como lo tengo tipado en una interfaz, ¿bien? Esta interfaz me dice que los únicos atributos que podía tener este objeto eran estos 4, precio no existe, el mismo IDE o Angular cuando compila me va a decir esto no existe, ¿sí? Cuidado, y no me va a dejar compilar. Entonces lo que hacemos es ahorrarnos un montón de errores que a veces tenemos por no tener tipadas las cosas, ¿sí? Que aparecen en tiempo de ejecución. Entonces uno de los mecanismos más básicos que siempre tenemos que tratar de hacer es tipar todos los objetos, ¿sí? Variables y objetos, tiparlos. Así que vamos a hacer la interfaz cerveza. Para hacer la interfaz cerveza podemos usar Angular CLI, nos deja, o la podemos hacer a mano porque es algo muy sencillo. Acá mismo podría ser un file que se llame vir.typescript y defino mi interfaz
Vir. ¿Cuáles eran los campos, Javi, que tenía esto? Nombre, Nombre. ¿Name le habíamos puesto? name, sí. ¿Qué tipo? String, Sí. Un type, tipo más. Ven como type, otro thing, me imagino. otro string, sí. Price, Es number, ¿no? bien. Sí. Stock, El stock era booleano o era un número. no, era el número. Y Bien. la Ah, imagen, que no me acuerdo si era IMG o image. image la habías puesto, me parece. Esos son los 4 atributos de mi interfaz. Y la string también le ponemos Sí, porque es una URL. claro. Bien. Ya definí mi interfaz cerveza. Ahora lo que me falta en el componente, cuando yo declaro esta, también decirle que esto es del tipo cerveza. Entonces, para tipar esa variable un poco más compleja, le vamos a poner 2 puntos dir. ¿Sí? Ahora, si esto anduvo bien, hay algo que seguramente acá no me está... Bien. No me está dando error el IDE, pero acá seguramente si intento compilar esto, vamos a probar a ver. No la va a encontrar, a vir, porque tampoco la incluí en este TypeScript. ¿Sí? Fíjense que lo tengo separado. ¿Eh? ¿Dónde tengo mi...? Acá está, aquí quedó. Ahí está el error. ¿Sí? Me está diciendo, no sé lo que es vir. ¿Sí? Entonces tengo que incluirla en este TypeScript, tengo que incluir esa interfaz. Para incluir algo, ya sea una clase, una interfaz o lo que sea, dentro de otro TypeScript, lo que yo tengo que hacer es declarar esta interfaz de manera pública, entre comillas. ¿Sí? Digo que esto se puede exportar. ¿Bien? Con ponerle esta palabrita de acá, yo ya digo que de cualquier otro lugar la podría importar. Y seguramente el IDE, si le digo ahí, solo me recomienda el import. ¿Sí? Ya está, se dio cuenta de una interfaz para importar y me generó esto. En definitiva, lo que nos genera es esta línea de importación de acá. ¿Sí? Que dice, bueno, importa interfaz vir del archivo vir. ¿Sí? Barra vir porque estoy en la misma carpeta. Con eso la incluí. Acá el IDE me está diciendo que use comillas simples, ¿no? Alguna buena práctica que tiene. Bien. Ahí está. Ahí que no me joda más. Y ahí que no le gusta. Ah, bien. ¿Qué hay acá? A ver. Bueno, ahí tengo mi cerveza tipada, ¿no? ¿A quién no le gusta esto? Dice que las comillas no son necesarias. Que no son necesarias. ¿Se las sacamos entonces? Dale, sigamos el estándar. ¿Vos tenés algún plugin que yo no Dale. tengo? Este es el Tengo algo estándar así, de... un linter que en las interfaces me lo hace sacarlo. Está. Sí. Bien. Bien. Bueno, ¿qué logramos con esto? Tipar nuestro objeto cerveza y yo, si quisiera agregarle otra cosa acá, por ejemplo, no sé, qué sé yo, decir un atributo que puede tener una cerveza, Javi. Ibu, con B corta. I. I, U, B corta. Sí. Larga. O con B Corta. larga, B larga, B larga, B larga. Creo que es Larga, larga. larga. Lo viste Sí. raro cuando. Si yo pongo IU 70, por ejemplo, y le pongo acá, listo, lo dejo ahí. ¿Ven Sí. que me está dando un error ya el IDE? No solo el IDE, sino seguramente acá también. ¿No? Me dice, propiedad no está conocida, IBU no está conocida dentro del tipo cerveza. ¿Sí? Si yo no hubiese tenido esto tipado, por ejemplo, no me dice nada a nadie, ¿bien? Pero estoy metiendo un atributo o laburando con un atributo extra a esa cerveza que no existía, ¿sí? En mi definición de la cerveza no existía, y eso me va a dar errores en ejecución, en pantalla, cuando quiera probarlo. Así que, Otro caso podría ser si en lugar de image hubiera escrito img, por ejemplo, me avisaba del error. perfecto. Más clarito todavía, ¿no? Un error más común a veces. Bien. Por ejemplo, yo no pongo esto así, no pasó nada. Ahí aparece a veces un error porque En el propio HTML. por estamos definiendo acá. Porque bueno, acá también lo estoy usando, ¿no? Imagen. Sí, acá lo que pasa es que se está dando cuenta porque está todo en el mismo archivo, pero si viniera desde otro lado, yo podría este error no detectarlo hasta que no ejecuté. Exacto. Sí, sí. Incluso después en el componente vamos a laburar con esto. Entonces ven que acá no me da error. En el template se dio cuenta porque ya lo estábamos definiendo. Opa. Bien. Le dejo el tipo
dejo las cosas como estaban y ya tengo mi cerveza. Vamos a ver lo que pasó de este lado. Nada, no hubo ningún cambio acá visual. ¿Sí? Hicimos un pequeño refactoring para agregar una interfaz a la clase cervezas, pero visualmente quedó todo igual. ¿Sí? Excelente. Bien, entonces es importantísimo empezar a tipar todos nuestros datos. ¿Sí? Es una de las mejores prácticas que podemos usar en TypeScript y obviamente en Angular. Empezar a tipar. Ventajas las hablamos un poco, Javi. ¿Querés sumar alguna ventaja más? Aparte No, acá que hagan de- pausa y piensen ellos un poco algunas más. Me parece que ya estuvimos respondiendo bastante. Bien, buenísimo. La pausa. Bien, bárbaro. Tenemos nuestra cerveza tipada, es la única acá. Y estas están hardcodeadas, ¿no? Sí, Al menos en en el el HTML HTML. están ahí, están tiradas. Bien, perfecto. Entonces, laburemos con una lista de cerveza. Con una no hacemos nada, dice acá. ¿Sí? Sí. Laburemos con una lista de cerveza. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño refactoring para empezar a laburar con una listita de cervezas. Entonces, en vez de una sola cerveza, cuando queremos laburar con colecciones, lo primero que podemos usar es un arreglo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos a hacer un pequeño refactoring. En vez de laburar con una cerveza, vamos a definir una lista o una colección de cervezas. Y aprovechamos esa interfaz que hicimos, ¿sí? Para seguir laburando y apoyándonos en esto de los tipos. Y definimos que la cerveza ahora no es una sola, sino que va a ser un arreglo, en estos corchetitos de acá, de cervezas. ¿Sí? Con esto defino que yo quiero lo que voy a meter en esta variable, ¿sí? En este atributo del componente, va a ser una colección del tipo cervezas. ¿Bien? Esto nos va a ayudar un montón. Así que vamos a hacer ese pequeño refactoring. El componente de build list. Acá, mira, acá se coló el hello component de Sí, cosa, de ¿no? Angular Blitz. De Blitz, sí. Lo vamos a borrar. Sí, de Lo Stack Blitz. vemos. A ver si el módulo lo No, el definía, ¿no? módulo lo pisé yo, así que está el nuestro. Perfecto. Ah, claro, cuando copiaste las carpetas. Sí, Listo. Perfecto. Bien, entonces definamos. No tenemos una sola cerveza, vamos a tener una colección de cerveza para poder hacer esa lista. Entonces tenemos beers, en principio. Bien. Y ya no es una cerveza, sino que es un arreglo de cerveza. sí. Ahí ya el IDE, al tener todo tipado, nos dijo que hay algo raro. Si es un arreglo de cervezas, yo acá estoy pasando uno. Lo que tenemos que hacer es, esta la dejo porque me sirve, pero arreglo, un arreglo de cervezas, ¿sí? Entonces abro un arreglo grande y adentro voy a empezar a poner todas mis cervezas. Hice. Me la mandé acá. Borro. Bien. Acá lo que definí es un arreglo de cervezas con una sola. ¿Está bien? Como dijimos con Javi, queremos mostrar al menos 2, 3, tenemos hardcodeadas algunas. En este arreglo, ¿sí? Me voy a ir creando 3 cervezas, me voy a hacer. ¿Está bien? Y Dale. voy a cambiar las descripciones. ¿Me dictás cuáles había? Como para no pensar demasiado. Bueno, vamos a tener que cambiar la primera de las cervezas. ¿Era otra? ¿Sí? Sí, era otra. Se llama Bitter Cold Sour. No fue bitter, tipo de Sí, debe bitter ser de amargo, cold sour. Sí, una IPA, es seguramente, una ¿no? IPA exactamente. El precio 180, el stock. Bien. Bueno, el stock decía 300, pero dejarlo en 5 porque me parece que va a ser más realista Dale, para lo que vamos a mostrar después. dale. La Dejo la siguiente. imagen por ahora, así no perdemos demasiado tiempo. Sí, sí, La sí, siguiente, dejamos todo en la misma imagen. La siguiente dale. es Claro, Red Wine, como el famoso tema de reggae, que es una barley wine. exacto. Bradley Wine. Muy ocurrente el que tiró esta cerveza, ¿eh? Y la verdad que sabe mucho de cervezas. Precio 200. Precio 200. Bien, y el stock dale otro número, pero 3, 4, no sé, algún número chiquito. Eh, Y la última es Yellow Submarine, como el tema de los Beatles, que es y una Golden Ale Golden. Buenísimo. y Precio, sale fui capaz. 180, pero no hay stock de esta, No hay stock, cero. cero. Bien. Dejamos entonces toda la misma imagen por ahora, para no perder demasiado tiempo, después buscamos alguna. Sí, Listo, ya definimos, Javi, entonces 3 cervezas en este arreglo de cervezas que vamos a usar para
imprimir esa listita, esa tabla que teníamos en el HTML. Buenísimo. Pero ahora en el HTML no nos va a andar, ¿no? Porque No, en HTML ya me tiene que estar dando algún error, esto no, depende, el IDE a veces se copa, a veces no, pero seguramente casi rojo por todos lados explotó. Bien. exacto. ¿Qué pasó acá, Javi? Decilo vos. Pasa que no existe más la variable vir. O sea que Claro, ahora entonces capaz existe que primero virs. dice property vir no existe en el componente. ¿Quisiste decir virs? Sí, quise decir virs, le voy a decir. Joya, gracias. Gracias, Angular. ¿No? A ver. Control S y a ver qué pasa. Compila de vuelta. Rojo explotado. ¿Qué pasó ahora? Y pasa que virs es un arreglo, no tiene un punto name. Exacto. Acá me lo está diciendo. Imagen no existe en el tipo. Esto es lo importante de tipar cosas, ¿no? Si no, por ahí acá no pasan estos errores. ¿Sí? Depende de dónde vengan los datos y pasan en ejecución, ¿sí? En la página andando. ¿Vos sabés árabe? No. Yo tampoco, pero sé una sola cosa del árabe. Se lee igual que los tipos, de derecha a izquierda. Eso se lee como arreglo de vir. O sea, leo primero los Ah, claro. corchetes, después los vir. Ah, tenés razón. Esto es bien árabe. Capaz que diseñé un árabe. Capaz que los Eh, tipos los diseñó en árabe, sí, no sé. Pero sí. funciona cuando tenés también arreglo de arreglo de arreglo de arreglo, también es como, una vez que lo pensás así, Bueno, no solo estamos aprendiendo Angular, sino aprendemos idiomas, aprendemos árabe. y pasa que Te escuché acá aprendemos lenguajes. lenguajes. Bien, entonces virs es un arreglo, no es el objeto en sí. Están adentro. Entonces, ¿qué podría hacer así, Javi? Yo poner vir 0. Sí, Vir 0. te quedó Vamos a arriba arreglar. un vir.name también. Pero bueno, después fíjate en el alt de la imagen. Ah, sí, me comienza. Pero así podría arreglar todos los errores. Vir, ahí, La S, virs. virs y ábrese. ¿Ninguno más? Ninguno ¿Me más. fue? No. Control S, recompila Angular y me dijo bien, ganaste. Ahí quedó ahora mismo. Está bien, pero yo quiero imprimir la lista. Antes de seguir con esto, obviamente que no nos sirve esto, porque podríamos que, bueno, en los tres, acá usar el virs 1, el virs 2, no existe. Por Olvídalo. eso, cualquiera que está acá sabe que queremos usar un for para esto. De alguna forma yo tengo que usar un for each para imprimir todos los elementos de ese arreglo, ¿sí? Y repetir ¿qué? Esto. ¿Sí? Exactamente. Bien. Antes de pasar eso, algo que por ahí no estaba por acá, es que lo que acabamos de hacer con ese arreglo de cervezas es lo que se conoce como un mock, ¿sí? Algo habló el otro día el Bala, ¿sí? El mock es un objeto que simula el comportamiento del objeto real, simula los datos reales que vamos a tener en algún momento leídos desde algún lugar, ¿sí? Desde un servicio, de donde sea. Entonces, una muy buena práctica de frontend, ¿sí? A veces usar esta fake data o estos mock, ¿sí? Me hago mi listita de cervezas rápidas y no más, con 3 cervezas que son cualquiera, para poder maquetar, para poder laburar, ¿sí? Hacer toda la funcionalidad que necesito con esa lista. Y quizás un paso más adelante, cuando el equipo de backend labure en esos servicios, recién ahí obtengo la data real, ¿sí? Pero en definitiva es ir a obtener los datos de otro lugar, pero tienen que ser los mismos, ¿sí? Esto lo que acabamos de hacer acá es un famoso mock, ¿sí? Y se usa mucho para poder maquetar y laburar bien en frontend. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo mostramos esa lista del componente? Ahí la arreglamos un poco esos errores porque mostramos el elemento 0, ¿sí? Pero tenemos que hacer lo que dijimos un for each, ¿no, Javi? Exacto. ¿Cómo hacemos un for each en Bien. Angular? ¡Tarán! Musiquita tenemos que poner, con las famosas directivas de Angular, ¿sí? En Angular no podemos hacer, por ejemplo, un for each así, ¿sí? Acá, ¿no? Si yo lo que quiero repetir esto, no existe esto, ¿sí? En Angular, ¿no? Que viene de Smarty no puede hacer esto, o sea, ¿no? Necesito intentar repetir toda esta fila de acá. Para eso aparecen las directivas, ¿sí? Entonces en esta arquitectura conocemos las directivas. Tenemos los componentes, ahora los templates los vimos, ¿no? Y vamos a ver las directivas. ¿Qué es una directiva? Este tipo pensando.
¿Quién sería este, Javi? No sé. No lo sabemos. Es divertido. Bueno, la directiva es una forma que tiene Angular para generar templates dinámicos, ¿sí? Un poco más dinámicos. Es lo que queremos hacer ahora. Queremos que se repita esa fila. ¿Sí? Entonces usamos directivas de Angular para empezar a meterle más comportamiento a nuestros templates. ¿Sí? Comportamiento que está asociado a la visual, no a la lógica de la aplicación de la página, ¿sí? Más a lo visual. Y entonces vamos a usar estas directivas de Angular para hacer este for each en principio. Existen dos tipos de directivas, estructurales y de atributos. Y las estructurales modifican el layout, ¿sí? Agregando, quitando elementos, que es la que vamos a usar para esto, para el for each. Y estas otras de atributos que modifican la apariencia y el comportamiento de elementos que ya existen, ¿sí? No agregan nada en sí, sino que modifican un elemento. ¿Bien? Vamos a usar directivas, obviamente. Entonces, para esto usamos la directiva ngFor, que es un for each. La directiva ngFor repite el elemento a donde le colocamos esta directiva, lo repite por cada ítem de la conexión. ¿Sí? Ahí está el ejemplito. Si yo le agrego una directiva de ngFor a un tr, lo que va a hacer Angular es repetirme este tr, ¿sí? Tantas veces como ítems haya en esa colección. ¿Sí? Y en cada iteración lo que va a hacer ir tomando un ítem de esa colección y generándome el HTML correspondiente con ese ítem. ¿Sí? Igual que lo hacíamos en Smarty o en JavaScript más pelado, como hacíamos en Web 1, de la misma forma lo vamos a hacer acá con una directiva. Javi, frename si me salteo ahora. No, vas bárbaro. Lo que quiero repetir es esto. Borro. Estas que están hardcodeadas las borro, no me sirve más. ¿Sí? Me quedo con mi template más básico, que es este. ¿Sí? Entonces, el que quiero repetir es este TR. Las directivas van siempre adentro del elemento, ¿sí? Adentro del elemento HTML, como si fuese un atributo. En ngFor es muy sencillo porque es casi código JavaScript lo que ponemos acá. Let dir off, me parece que es off bits. No es off, sí, es off. Eso. Entonces, la colección de la derecha y el ítem de cada iteración que toma el valor de esa colección. ¿Qué modifico acá entonces? Si yo en cada iteración voy a tener mi ítem vir. Ya esto me va a dar error seguramente. ¿Capaz que ya me está dando error? No. No da error. Te muestra tres Me da error porque... veces la misma. Pero no me va a andar. Si veo esto voy a seguir teniendo muchas veces la misma cerveza. ¿Sí? Por lo menos me repitió 3 veces el TR. Nomás que me mostró la misma porque yo tenía como calcodeado la posición 0. ¿Sí? Entonces, en vez de la posición 0 debería ser la posición i. Como es un for each, no existe ese i, lo que yo tengo es el elemento directamente, pir. Volvemos al código que teníamos antes. Sí. Lo que imprimo en el TR, adentro del TR es cada una de las vir. Entonces va en singular. Claro, era lo que hicimos. Pasa que yo le metí mano para tratar de zafar el error. Pero en definitiva eso. Aquí no me está dando error de compilación, no hay rojos. Pareciera que está bien. Y me voy a ¿dónde lo dejé? Acá está. La foto es siempre la misma porque no la cambiamos, pero ahí vemos que el nombre y el tipo de cerveza cambia. Bien. Listo, ya usé una directiva de las principales que hay para repetir elementos en mi HTML. Y el ngFor lo vamos a usar un montón. O sea, es algo muy normal, agarrar datos de un lugar y mostrarlo en pantalla. ¿Sí? Si vemos, podemos meterle una cervecita más al componente, ¿no? De birras. Ahora tenemos en la imaginación nosotros. Nada, repetí lo mismo, ya fue. Bueno, el Submarine 2. Vale 200. Me gusta, las versiones 2 suelen ser más caras. Listo, y ahí está la cuarta cerveza. ¿Sí? En nuestro boca. Bueno, y ahí tenemos la primera directiva Angular, ¿sí? La primera que usamos. Volvemos. Está el ngFor. Che, Franco, ¿y si yo quiero mostrar, por ejemplo, un cartel cuando se me acabó el stock, en lugar de decirle al cliente cuánto me queda? En vez del número, querés un cartel que diga que no hay stock o algo así. Claro, sí, porque yo generalmente al cliente no le digo, me quedan 100, le digo, ¿tengo o no tengo? Sí, hay stock. Sí, es verdad, disponible o no disponible, podés decir. Claro. Bien.
Bueno, casualidad le leíste la mente al cliente, Oh, qué te grande. adelantaste, o casualidad, ahí está. Bien, y justamente es eso, que no nos importa mucho cómo la cantidad de stock, sino que queremos mostrar o no un cartel si no hay stock. Bueno, para eso que usamos otra directiva, ¿no, Javi? Otra directiva. Y si el otro se llamaba for, sí, te iba a decir que esta se llamaba ngIf. If, está bien. Exactamente, son las mismos el mecanismo de control que usamos en un código normal, lo usamos también en los templates, ¿sí? Así que vamos a usar una directiva que se llama ngIf para mostrar o no un elemento en el HTML, ¿sí? En el template. Así que me vuelvo al código. Bien, me voy a mi template. Así que dijimos, en vez del stock, yo quiero mostrar un cartel que diga sin stock, por ejemplo. Sí, Bien. Entonces podemos aprovechar esa directiva para ponerlo siempre al elemento, pero le agregamos un if solamente si se cumple con una condición. La condición en este caso sería si no hay stock, ¿sí? Así que la directiva es ngIf ahora, ¿sí? Y adentro, el valor que toma es la condición que yo quiero evaluar para que aparezca este elemento, ¿sí? Si esa condición se cumple, todo el elemento que tiene la directiva va a aparecer en el DOM, si no, directamente no aparece. entonces Así acá que, sería el beer stock bill stock. más, si es igual a cero, porque si no hay stock es el igual a cero. Bill stock igual a cero, me muestra el cartel, si no, no me lo muestra. Vamos, ¿no? Vamos a Sí, probar esto. Acá. Y ahí apareció. Estas dos, no apareció nada. Apareció. bueno. ¿Sí? Literalmente, esto no aparece en el DOM. Si miramos el código, no está. Sí, No es que lo oculta, ahí queda medio feo que el número, desaparece todo el TD, ¿no? Si yo después tuviera una columna es más, verdad. se me estarían como, me faltaría una columna ahí. Es verdad. Buena observación, no me di cuenta. Así que lo sacamos de acá. ¿Sí? El TD lo dejo siempre, porque justamente desaparece el TD. Entonces, ¿qué hago, Javi? ¿Un span? Hacemos un span, sí. Uh, se rompió el autocompletar. Sí, no manda más el autocompletar. Me hace escribir. Bien. Y es lo que pasa cuando le dejas a la gente escribir. Escribimos todos mal porque ya nos olvidamos. Así que la condición se la pongo al span y el sin stock aparece acá. Y visualmente seguro que tenemos lo mismo, pero el TD va a ser suficiente. Si tuviésemos una columna más a la derecha, no rompemos nada. No rompemos nada, exactamente. Y bueno, ahora vemos que se ve un poquito más bonito ese sin stock. O más lindo, sí. Eso quiere decir Bootstrap. Sí, lindo quiere decir Bootstrap acá en este seminario. A mí me gustan los badge. Badge, no sé cómo se pronuncia, si es badge o badge. Aparecieron. Son como unos cartelitos chiquititos informativos. Acá. El típico cosito de label, Sí, tipo label, ¿no? Así que me gusta el del error. el del Sí. rojo, sí. O rojo warning, Plus, ¿no? sí, capaz que warning, sí. Menos violencia. Y que se lo pongo acá. Plus. Tenía el plus. Eh, bien. ¿No Te, rompí nada? te falta cerrar No. comillas. Ahí. Bien. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. ¿Cómo queda esto? Bien, un poco más lindo. Un cartelito amarillo. Joya. Bien, y usamos otra directiva. De las dos directivas que más se usan en los templates, por lo menos para arrancar, son el for y el if. ¿Sí? Todo el tiempo vamos a estar iterando elementos para agregar más elementos al DOM o mostrando o ocultando cosas según alguna propiedad y alguna condición. Son dos de las directivas más usadas. Bien, volvamos un poco a las filminas. Acá está esto. Bueno, acá que nos quedó en el TD, podríamos corregir después. Podríamos poner en el span. Bien. ¿Y qué ¿Sí? otra cosa podríamos hacer? Por ejemplo, bueno, pasar a la siguiente slide. A ver. Sí, léele la mente. Léele la mente. A ver, yo quiero que si alguna cerveza está en oferta,
quiero marcarla, pero a ver, vamos a hablar de CSS y de HTML, que es de lo que se trata esto, ¿no? Lo que quiero Bien, es que en lugar de que me aparezca un texto, sino que me cambie el estilo de la fila, ¿no? Como que al TD o al TR le aplico un estilo según si la cerveza está en oferta o no. bien, perfecto. Entonces queremos que aparezca en ese destacada de un color diferente la cerveza que esté en oferta. Sí, para empezar tenemos Ese, que saber si las ofertas están si las cervezas están en oferta, ¿no? bien, exacto. Primero arrancamos con eso. ¿Cómo sabemos que una cerveza está en oferta? Y a ver qué campos tenía la cerveza, ¿Dónde tenemos la cerveza? el tipo beer. El beer list, ¿dónde lo tengo? Beer TS, el Beer TS, el tipo, la interfaz. Acá, perdón. Tenemos ¿Dónde nombre, tipo, precio, stock y image. No sabemos si alguno de esos está en cerveza, en promoción o en no. oferta. Eh, bueno, agreguémosle un campo que se llame clearance. Clearance. Clearance, ¿Sí? clearance. Ya, Con una A. Ahí. Creance con RE, ¿es así? No, no, no. No, no, sin esa última E. Ahí. Sí. ¿En oferta? ¿Eso es oferta? Sí, en Todavía. liquidación sería. Como estoy haciendo limpieza, fíjate que empieza como clear. Bien. Es verdad. Bien, ¿y qué tipo sería esto? Y un booleano, si está en oferta o no. Nada más que eso. Nada más que eso. Bien, Julián. Bien. Le agregamos un campo más a la interfaz. Algo se nos va a romper ahora, porque por esto habíamos definido un tipo propio. ¿Sí? Qué Algo bueno se nos- esto de definir tipos, ¿eh? ¿Eh? Qué bueno esto de definir tipos. Acá está, rojo por todos lados. En nuestro mock, ¿sí? Que es el que definimos esta lista por ahora de cervezas media jacodeada, nos está diciendo que algo le falta. Seguramente Lidia acá nos diga bien. Clearance está faltando. Perfecto. Lo agrego a todos. Sí, y agreguemos que la Complete. segunda, si esta no está en oferta, la segunda que sea la única en oferta, como para verlo en una. Bien. Segunda nomás. Sí, digo, para que se note bien, porque le vamos a poner un recuadro a la fila o algo así. Si es la primera o la última, viste que queda medio confuso. Bien. Hay otra cosa que voy a comentar mientras vos haces ese copy-paste, A es ver. que al último elemento de los JSON les estás dejando la coma, que Sí, eso nos ayuda con Git a tener menos líneas de diff. está bien. Es una costumbre que uno va agarrando. Es bueno, no es un error. Sí. Coma, cierra llave, sí. Porque si Sí. el día de mañana agregas un campo, como nos pasó ahora, la línea de arriba no hace un diff. Si no hubiéramos tenido la de arriba en la image, si no hubiéramos tenido esa última coma, teníamos que agregar una coma, entonces ya era en Git era borrar una línea y agregar otra línea y entonces eso nos evita esa parte del diff. Si esto lo pasás por un validador de JSON, capaz que te da error, ¿no? Si al formato JSON, no sé si la coma al final puede estar. Sí, depende cuál, sí. Depende cuál, pero se usa y se usa mucho. Es una buena práctica usar esto. Pasa que en realidad esto es un objeto literal, no es un JSON que es el protocolo puro de intercambio de mensajes. Está bien. Está bien, por eso. Pues ya tenemos el campo nuevo en la interfaz. Le agregamos a todo nuestro mock ese atributo nuevo, ese campo nuevo, ¿sí? En false, la mayoría, salvo la red wine. Ya, primer paso. Segundo, dijimos lo marcamos en verde, ¿no? O en algo así. Sí, sí, vamos a darle alguna clase, hagamos una clase en CSS, ¿te parece? Bien, Como para perfecto. tener, si está en clearance, Sí, le damos un border color green. ahí, Y, hermoso. y sí, dale un poquito más de píxeles o algo por ahí, el border completo, digo, 2 píxeles sólido, algo así para Dale. que... Sí, no tiene border encima. Muy bien. Border, 2 píxeles, solid. Ahí, ¿me Sí, parece? Estamos. Segundo paso, ya tenemos la clase. Ahora, agregárselo solo al elemento que esté en oferta. O solo los que sea, estén en oferta, sí. HTML, me imagino. Y Venimos acá. O sea, lo que yo lo haría en HTML en Web 1 era tipo ponerle un class.
Glass. En JavaScript tendríamos que hacerle un class list add, digamos. Pero bueno, eso Claro. ahora lo vamos a hacer con la condicionalidad de... O sea, si Sí. esto en JavaScript clásico sería un if class list add. Pero ahora vamos a hacerlo con Angular. Ahí. Sí, con una directiva que es la que modifica el DOM, básicamente. ¿No? Bien, déjame adivinar. Empieza con ng. Seguramente. Lo voy a poner ahí como para ponérselo a todas, para ver qué pasa, nada más. Dale. A ver si pusimos bien la clase, más que nada. Sí, un poco fea nos quedó, pero bueno, podríamos hacer otra cosa. Bueno, lo dejamos Todas fija. tienen, pero sirve a modo de ejemplo. Todas tienen ese borde verde porque no distinguí, se lo pusimos a todas, sí. Claro, sí, por Bien. ahí si no le podríamos poner un background. Background, ¿no? Mejor. Un background con un verde medio clarito. Sí. Déjale el Bien, border igual, déjaselo. dale. Background, El light green, light green. Si no, después le hacemos uno uno con algo de... específico, sí. Ah, ahí ya se ve. Bueno, no está tan mal, no queda mal. Si fuese una sola, capaz que queda bien. Listo. Vuelvo al HTML. Se lo pusimos a todas las filas, absolutamente a todas. Lo que dijimos es que lo tenemos que poner solamente a aquellas que cumplan alguna condición. Y una Sí, especie de if. ¿Eh? Bien. Podríamos, si queremos, usar un if e imprimir una fila con la clase si está en oferta y otra, y si no, una fila sin clase si no está en oferta. Podríamos hacer eso, con lo que vimos, con un if. Pero no es una buena práctica. Para esto, Angular en las directivas tiene una directiva para agregar o sacar clases según una condición, porque es algo que todo el tiempo vamos a querer hacer, ¿sí? Es algo muy, muy común en el frontend. Así que usamos esa directiva que seguramente está por acá. en la siguiente slide y se llama ngClass. Class, exactamente. Esta directiva manipula las clases CSS de un elemento, ¿sí? Uno puede condicionalmente agregar una clase a un elemento con esta directiva. ¿Sí? Así que vamos a usar esta, la directiva ngClass. ¿Sí? A diferencia de las otras, porque es una directiva de atributo, las otras son estructurales, se bindea con como los parámetros, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, con los corchetes, siempre. Y a diferencia de estas, el ng4 y el ng. Así que en vez de ser una clase, va a ser la directiva ngClass. ¿Sí? Y la forma que tiene esta directiva es otro objetito JSON acá, porque uno puede poner muchas clases condicionales, ¿sí? Pero el objetito JSON que hay que usar es como clave del objeto, si no me equivoco, ¿sí? Como atributo, el nombre de la clase y dos puntos, la condición para que esa clase se cumpla. Sí, el valor booleano O sea, o evaluable booleano, a ver si esa clase la va a tener o no este elemento. sí, así que sería vir, Vir.clearance. ¿sí? A veces cuesta un poco entender cómo es esto, pero usa otro objeto JSON, la directiva, para determinar todas las clases que podría aplicar según la condición de acá, de la derecha. ¿Sí? Yo podría poner una coma y seguir poniendo clases. En este caso necesitamos una sola y no sirve. Así que lo que decimos es que sí. Incluso ese objeto JSON podría estar guardado en una variable que venga desde el otro lado. Sí. Así que vamos a ver si anda, y ahí anduvo. Cerveza tiene la clase. Quedó bastante bien, ¿eh? Quedó tan Eh, mal. ni que fuéramos frontenders. Sí. Bien, y ya vimos otro tipo de directiva que son también de las que más se usan, ¿sí? Junto con el G4 y el ngIf, que son estructurales, también tenemos estas que modifican los atributos de una clase, ¿sí? De un elemento en realidad. Y hay alguna más, pero creo que con estas tres que vimos, vamos a revisar si hay alguna más. Y No, hay algún detalle más después de los pipes, pero ya es la siguiente. bien. Creo que acá tenemos. Ah, algún ejemplo más de cómo se pueden generar clases, ¿sí? Si no fuesen condicionales, las podemos poner así, ¿no? Con un arreglo directamente. Eso no es condicional, o sea que puede ser porque venga de otro lugar, ¿no? Una lógica en TypeScript que arma ese arreglito de clase y simplemente se lo ponemos. Bien, la que usamos es la tercera. La que usamos la tercera con la diferencia de que el true y el false, en lugar de estar hardcodeados, lo leemos desde una variable. Exacto.
Bien, ahí vimos dos tipos de directivas, las estructurales, ng-if y ng-for, y las de atributos, si no me equivoco, voy a volver. Si estoy diciendo mal el nombre. Sí, hay atributos que modifican ya la apariencia de ese elemento, ¿sí? Modifican los atributos propiamente dicho. La otra modifica el HTML entero. Bien, listo de directivas, ¿no? Con esto ya hicimos bastante. Uno empieza a combinar todo este tipo de directivas para generar un template bien dinámico y adaptar lo que está mostrando. Perfecto. Bueno, por último, Por último, pipes. creo que ¿qué son los pipes? Caños. Caños, tuberías. Bien, los pipes es otro mecanismo que tiene la arquitectura de Angular para transformar y hacer un poco más dinámicos nuestros templates. ¿Sí? Estaban las directivas, que son muy útiles, y también usamos pipe, que son simples funciones que transforman valores, pero directamente en el template. ¿Sí? Directamente en el template. No tengo que ir al TypeScript para hacerle una transformación a un valor, ¿sí? A un string, a lo que quiera yo imprimir en el template, puedo usar un pipe. Lo que tienen los pipes es que se usan, es muy común usarlos en lenguajes de templating, o sea, Smarty, por ejemplo, que vieron en Web 2 o están viendo en Web 2, también tiene pipes y prácticamente cualquier lenguaje de templating te permite usar pipes para darte una facilidad de mostrar cosas cuando simplemente querés aplicarle algún formatito simple, poder hacerlo en un pipe. Exacto. Por ejemplo, fechas, como dice acá, algo muy común. Eh, Monedas, formatear números, cualquier cosa que visualmente le quiero transformar algo del template, uso un pipe, ¿sí? Cuando hablamos de monedas no nos referimos a las redondas, sino al concepto de dinero, ¿no? Al Claro, símbolo pesos o dólar o euro que se pone adelante, a eso de que va con una coma y dos decimales o toda una serie de reglas que hay, son muy frecuentes encontrar cuando formateas números que significan plata, que significan una moneda. bien. Y Angular tiene un montón de pipes, ¿sí? Uno puede ir a la documentación de Angular y hay un montón, ¿sí? Hay para todo, para todos los gustos, un montón de cosas que normalmente la gente de frontend necesita. Angular tiene sus pipes. Eh, Está lleno, los podemos ir viendo. Vamos a usar alguno capaz. Y acá hay otro. Acá te Y muestro un ejemplo. usemos el de la plata que teníamos, Sí, ya que tenemos el precio de la cerveza. este, el de moneda, currency. ¿Sí? Bueno, acá la documentación te explica cómo se usa. Podemos leer un poco cuáles son los parámetros que lleva esa función. Bien. Así que al precio le vamos a pasar por un pipe para que nos formatee y nos ponga en formato moneda, ¿no? Claro. Gosh. Y ahí lo Eh, que dice es la clave acá, lo que se lee como pipe en sí es el palito vertical. Ay, me lo sacaste de pantalla. Ahí, perdón. Eso es lo que en la mayoría de los lenguajes de templating se lee y de scripting también, se lee como pipe. Sí. Bien, así que usamos el de moneda. ¿Qué es esto? Uso el pipe currency en mi template. Se lo pongo acá. Ahí, dentro de la variable, yo no voy a interpolar la variable, sino que voy a interpolar la variable pipe currency. Sí. Lo Bien. paso por la tubería del currency, que me va a transformar cómo se ve ese valor. Bien, vamos a ver qué pasó. Acá. ¿Dónde estoy? Ahí le puse símbolo pesos. Símbolo pesos y dos decimales. Además se le hizo Y el dos decimales. punto Ah, y dos cero cero. decimales, es verdad. Oye, y uno podría, si investiga un poco más cómo funciona este pipe, podría decirle con cuántos dígitos decimales te lo pone, con dos, con cero, si hay redondeo. Bueno, uno puede ir investigando porque todos los pipes, al ser funciones, le podemos mandar parámetros a ese pipe, ¿sí? Sí, incluso Y, el locale que te termina sacando la localización y la moneda el lugar o el símbolo de moneda del lugar que claro, corresponda. ¿dónde estás? No te va, Exacto. no te va a hacer conversión del tipo de cambio, digamos, ¿no? Simplemente le va a poner el simbolito, un simbolito u otro adelante. Claro, totalmente. Bien, y uno podría usar los pipes que quiera, hay un montón. Hay uno que se usa mucho a veces, es uppercase, por ejemplo. Le mando un pipe al nombre, ¿sí? Lo pasé a mayúscula. Algo que puedo hacer con CSS si quieren también, ¿no? Pero bueno.
Se suelen usar mucho los pipes. Incluso los podés concatenar. Primero le aplico un pipe para mandarlo a mayúscula y después, no sé, otro para lowercase. No tiene sentido lo que estoy diciendo. No, Pero, se te estaba complicando el ejemplo. sí, no sabía qué más hacerle, pero bueno. Ahí está, y volvió toda minúscula. ¿Sí? Nada, es para mostrar que los pipes se pueden ir concatenando y uno puede ir combinándolos para lograr lo que quiera. Voy a Bueno, dejar como está. Si no, dejo. si dejémoslo bien, mostremos la página web Ahí va. que quedó andando. Sí, Y entonces hagamos un repaso de lo de hoy, digamos. Eh, entero. lo que hicimos fue, adentro de un componente, usar directivas para generar Sí, nuestro HTML de forma dinámica. exacto. En cierta forma estamos metiendo algunas partes que antes teníamos del lado del JavaScript, por ejemplo, el for para ir concatenando, lo ponemos dentro del template del HTML, ¿no? Esto no es un HTML puro, es un template de HTML. Entonces Exacto. le podemos poner los for y los if, pero la misma regla que Smarty para los que cursaron o están cursando Web 2. La idea de estos for e if es que no tengan lógica, que sean solamente por cuestiones de presentación y de estilo. Exacto. Bien. Sí, es muy común uno, al menos en estos frameworks como Angular, empieza a meterle bastante al template, ¿sí? Usa mucho el template para todas estas cuestiones. Es importante eso que dijo Javi, entender qué hace a la visual, ¿sí? A la presentación. Entonces metamos todos los ng-for, if que querramos, y qué hace a la lógica de la aplicación, ¿sí? Todo lo que es lo que hace la lógica de la aplicación siempre va al componente. Y que después vamos a empezar a elaborar un poco más. Siempre Claro. va por acá. No. O sea, que no tenga, por las dudas de si no quedó bien grabado, que no tenga, lo que va en el template es lo que no tenga que ver con lógica de aplicación, sino que tenga que ver solamente con presentación. Presentación. Exacto. Bien, bueno, y ese es el resumen. Empezamos a usar directivas para hacer un template dinámico, básicamente. Sí. ¿Sí? En G4, en G-if y el de clases. ¿Sí? En G-class para agregar o sacar clases. Y también la image source, tenemos los de atributos para el source y el Ah, alt. acá. Exacto. Algo que naturalmente, si usábamos JavaScript bien pelado, todo esto lo hacíamos con código del lado ya de JavaScript. ¿Sí? Hacíamos add class, bueno, lo que sea para lograr esto. ¿Sí? Todo, empieza a simplificar todo ese laburo. Es la idea de los frameworks, obviamente. Y antes de esto, lo que hicimos importante de esta clase también, que nos ayudó para hacer todo esto, fue diseñar nuestra propia interfaz para definir un tipo complejo. ¿Sí? Nuestra cerveza diseñamos una interfaz para esta lista de cervezas. Estaba por acá. ¿Sí? Hicimos ese famoso mock para empezar a laburar con algunos objetos un poco más reales. Y eso nos dio la ventaja de tener tipos y detectar algunos errores de compilación, como cuando agregamos el clearance, que ya automáticamente nos dijo, tenés que Claro. compilar esto, tenés que agregarlo acá también. Esto, especialmente para mí, porque yo hubiese puesto acá con una E, y le Arense le hubiese puesto. ¿Sí? Entonces, si no te hubiese tipado esto, si no hubiese hecho una interfaz cerveza, beer, esto no me avisa el IDE no me dice nada, no sabe, porque te deja que hagas las cosas libres y después seguramente me llega algún error en la aplicación y que quiero mostrar algo que no está. Bien, Bueno, suficiente me parece, Franquito. Los slides ya todo, no tenemos nada nada más. más. Ya dejamos la clase. Bueno, che, muchas gracias, genial la clase de hoy. Lo último me parece que sería pushear este código al repo. Sí, sí, hago el commit y pusheo. Así que Joya. ya grabado, git status siempre, para recordar, a ver qué tengo modificado. Bien, laburamos en eso principalmente. Git adjunto, que quiero meter todo, no tengo nada que no quiero meter en este commit. Git commit, -m, le ponemos, ¿qué hicimos acá? La interfaz del componente beerlist o el Build template del componente beerlist. y template del componente build list. Parece así. Sí, y ponele agrega, porque los commits empiezan con un verbo de qué hace este commit. Este commit agrega esto. Gracias, Javi. ¿Todo sí? Sí. Agrega interfaz. Bien. Pusheo.
Push. Master. Bien, no estamos laburando con branch ni nada, así que mandamos master. Listo. Está todo bien. Bueno, ahí está el commit. Genial. Y en el próximo video, lo primero que vamos a hacer es chequear si esto en Stack Blitz quedó actualizado. Claro. Bueno, Franquito, Chao, Javi. muchas gracias por tomar el teclado el día de hoy. Un abrazo. Dale. Nos vemos. Chao, chao.